La sangre goteaba de mi vía intravenosa mientras apretaba a mi hijo recién nacido contra mi pecho. Fírmalo, siseó mi suegra, arrojándome los papeles del divorcio como si yo fuera basura. Detrás de ella estaba Jessica, la mujer que habían elegido para mi marido, luciendo mi anillo de bodas en el dedo, sonriéndome con suficiencia como si ya hubiera ganado. No tenía ni idea de que con una sola llamada telefónica podría destruir todo lo que habían construido. Y eso fue exactamente lo que hice. Me llamo Valentina y me llamaron Cazafortunas. Irónico, ¿verdad? Porque lo que ellos no sabían era que yo tenía más dinero del que toda su familia vería en 10 vidas. Pero me estoy adelantando. Permítanme llevarlos de vuelta al lugar donde todo comenzó. Hasta el momento en que cometí el mayor error de mi vida, enamorarme de un hombre demasiado débil para protegerme de su familia. Lo que estáis a punto de escuchar no es solo una historia de traición. Se trata de paciencia, poder y la venganza más dulce que puedas imaginar. Así que, quédense conmigo porque al final de esto, comprenderán por qué el silencio puede ser el arma más peligrosa de todas. Conocí a Christopher en un evento benéfico hace 2 años. Estuve allí como donante anónimo. Acabo de extender un cheque por $5 millones a un hospital infantil, pero él pensó que yo era uno de los camareros. Es curioso cómo funciona la vida, ¿verdad? Derramó champán sobre mi vestido, se disculpó profusamente e insistió en invitarme a cenar para compensarlo. Era encantador, guapo y parecía genuinamente amable. Por primera vez en años, sentí que alguien me veía simplemente como yo misma. No como directora ejecutiva de TechVista Corporation, no como multimillonaria con un patrimonio de $3.700 millones, simplemente Valentina. Como ves, construí mi imperio desde la nada. Mis padres fallecieron cuando yo tenía 19 años, dejándome con deudas y una póliza de seguro de vida muy pequeña. Aprendí a programar por mi cuenta, fundé una empresa tecnológica en mi estudio y trabajé 20 horas al día durante 5 años seguidos. A los 25 años, ya era millonario. A los 28 años, ya era multimillonario. Pero el dinero tenía un precio. De repente, todas las personas con las que salía se interesaban mucho más por mi cuenta bancaria que por mi corazón. Mi primera relación seria terminó cuando descubrí que planeaba proponerme matrimonio solo para acceder a mi dinero. Incluso se había jactado de ello ante sus amigos. Fue entonces cuando decidí ocultar quién era realmente. Así que, cuando Christopher me invitó a salir, le dije que era diseñadora gráfica freelance. Me vestía con sencillez, conducía un coche viejo y vivía en lo que parecía un apartamento modesto. Lo que él no sabía era que yo era el propietario de todo el edificio, valorado en $45 millones. Mi ayudante Carlos y mi mejor amiga Sofía eran los únicos que sabían la verdad. Y ambos me lo advirtieron. Sofía especialmente. Valentina, esto es peligroso, había dicho. ¿Y si su familia es horrible? ¿Y si te rompe el corazón? Pero yo era terco. Quería amor verdadero, y creí haberlo encontrado. La señal de alarma se encendió en el momento en que conocí a los padres de Christopher, su madre, Margaret, y su padre, William. Dinero antiguo, valores antiguos y crueldad antigua. Me miraron como si fuera suciedad en sus caros zapatos italianos. Las primeras palabras de Margaret hacia mí fueron: así que Christopher nos dice que eres diseñador gráfico. ¡Qué curioso! Por la forma en que lo dijo, cualquiera diría que le conté que me ganaba la vida recogiendo basura. William se limitó a gruñir y volvió a su periódico. Pero lo peor es que ya había otra persona en esa cena. Jessica. Jessica era la ahijada de Margaret, una supermodelo de una familia adinerada. Altas, hermosas y crueles de esa manera sutil que los ricos perfeccionan a lo largo de generaciones. Ella estaba sentada en lo que más tarde supe que se suponía que era mi asiento, justo al lado de Christopher. Margaret la presentó como prácticamente de la familia y dejó claro que Jessica se uniría a nosotros en todas las ocasiones familiares. Toda la cena. Jessica tocó el brazo de Christopher,
Se rió de sus chistes y me dedicó pequeñas sonrisas que decían que él estaba destinado a ser mío. Debí haber corrido en ese mismo instante, pero no lo hice porque Christopher parecía diferente cuando estábamos solos. Me dijo que me amaba. Dijo que sus padres acabarían por comprenderlo. Me prometió que su opinión no importaba porque me había elegido a mí. Le creí. Dios mío, qué estúpido fui. Cuando Christopher le propuso matrimonio 6 meses después, Margaret montó en cólera. Ella gritó que estaba cometiendo el mayor error de su vida. William amenazó con dejar de apoyarlo económicamente. Jessica llegó a nuestro apartamento llorando, diciendo que creía que ella y Christopher tenían algo especial, pero Christopher se mantuvo firme. O eso creía. Se casó conmigo a pesar de sus protestas. La boda fue pequeña y fría. Margaret y William apenas asistieron, marchándose a mitad de la recepción. Y Jessica apareció con un vestido blanco, intentando eclipsarme en el día de mi boda. Nuestra luna de miel en Bali se vio truncada después de 3 días. William tenía una emergencia de negocios que Christopher necesitaba atender de inmediato. Pasé el resto de la que debería haber sido la semana más feliz de mi vida sentada sola en una habitación de hotel mientras mi nuevo marido trabajaba. Fue entonces cuando Sofía me llamó. Investigué la empresa de William. Ella dijo: Valentina, están ahogados en deudas. Pronto necesitarán que alguien les compre la empresa, y probablemente acudirán a ti. Entonces me lo tomé a risa. Todavía no le había contado la verdad a Christopher, y no pensaba hacerlo hasta estar segura de que su amor era real. Luego quedé embarazada. Estaba muy emocionada. Me imaginaba contándoselo a Christopher, viendo cómo se le iluminaba la cara, planeando nuestro futuro juntos. Organicé una cena familiar para compartir la noticia, pero cuando llegué, Jessica ya estaba allí, sentada junto a mi marido, con un vestido que probablemente costaba más que el coche de la mayoría de la gente. Anuncié el embarazo y la habitación quedó en silencio. La expresión de Margaret se contrajo como si hubiera probado algo podrido. Bueno, dijo finalmente, supongo que era inevitable. William dejó el tenedor y me miró con disgusto. Esperemos que el niño no herede tus limitaciones. La falsa preocupación de Jessica fue aún peor. ¿Estás segura de que estás preparada para esto, Valentina? La maternidad es muy exigente y no tienes ayuda ni dinero para una niñera. Fue entonces cuando comenzó la verdadera tortura. Durante los siguientes 9 meses, intentaron destruirme sistemáticamente. Se programaron eventos familiares sin avisarme. Más tarde vería las fotos en las redes sociales. Christopher, Margaret, William y Jessica, todos sonriendo como una familia perfecta. Me recortaron de las fotos familiares. Cuando asistía a las reuniones, Margaret criticaba todo de mí. Mi ropa era demasiado barata. Mis elecciones alimenticias no eran adecuadas para el bebé. Mi carrera fue vergonzosa. Y siempre, Jessica estaba allí, tocando el hombro de Christopher, susurrándole al oído, desempeñando el papel de nuera que Margaret realmente deseaba. Al 5.º mes, habían convencido a Christopher de que nos mudáramos a una casa justo al lado de la de Margaret y William. No tuve voz ni voto en ello. Margaret tenía una llave de nuestra casa y entraba cuando quería, rebuscando entre mis cosas, haciendo comentarios sobre cómo todo lo que tenía era de una tienda de segunda mano, y avergonzando a Christopher. Jessica estaba allí constantemente, alegando que solo estaba ayudando. Las dos se sentaban en mi sala de estar a hablar de nombres de bebés y diseños de habitaciones infantiles como si yo no estuviera allí. Empecé a encontrar el perfume de Jessica en las chaquetas de Christopher. Llegaba cada vez más tarde a casa, siempre con la excusa de que estaba trabajando en proyectos con Jessica. Cuando lo confronté, me hizo sentir como si estuviera loca. «Estás siendo paranoico», decía él. «Son solo las hormonas del embarazo». Margaret lo apoyó. «No seas tan insegura, Valentina. Jessica es de la familia. Tienes que aceptarlo». La fiesta de bienvenida del bebé fue el punto de quiebre.
Margaret y Jessica lo planearon todo sin consultarme ni una sola vez. Todos los regalos iban dirigidos al bebé de Christopher, no al bebé de Christopher y Valentina. Jessica anunció a todos que sería la madrina. Nadie me lo había preguntado. A nadie le importaba lo que yo pensara. Margaret se puso de pie y pronunció un discurso sobre cómo Jessica será mejor madre para este niño de lo que algunas personas jamás podrían ser. Mientras me miraba fijamente, fui al baño y lloré durante 20 minutos. Sofía me encontró allí. Y esto, suplicó. Diles la verdad. Muéstrales quién eres realmente. Pero no pude. Necesitaba ver hasta dónde llegarían. Necesitaba saber sin ninguna duda que Christopher jamás me protegería. En mi 9º mes de embarazo, escuché una conversación. No debía haber oído eso. Margaret estaba en mi cocina hablando por teléfono con alguien sobre cómo organizarlo todo una vez que nazca el bebé. La oí mencionar a abogados detenidos. Se me heló la sangre, pero guardé silencio. Documenté todo, cada palabra cruel, cada exclusión, cada momento de manipulación psicológica. Hice instalar cámaras de seguridad en mi propia casa sin avisar a nadie, y grababan sus conversaciones cuando yo no estaba. Contraté a detectives privados para que siguieran a Christopher y Jessica. Lo que encontraron me rompió el corazón, pero no me sorprendió. Habitaciones de hotel, cenas románticas, viajes de los que no tenía ni idea. Llevaba 4 meses teniendo una aventura. Pero seguí sin decir nada. Esperé. El trabajo de parto comenzó a las 2 de la mañana. Las contracciones fueron tan fuertes que apenas podía respirar. Llamé a Christopher. Sin respuesta. Llamé una y otra vez. Finalmente, llamé a Margaret. Toma un taxi, dijo, molesta. Estamos ocupados. Llamé a Sofía y ella me llevó rápidamente al hospital. 14 horas de parto, completamente sola, salvo por mi mejor amiga que me sostenía la mano. Christopher finalmente apareció a las 12 horas, oliendo al perfume de Jessica y revisando su teléfono cada 5 minutos. Cuando la enfermera le preguntó si quería sostener al bebé, él dijo, en 1 minuto. Necesito hacer una llamada. Y salió de la habitación. Abracé a mi hijo, mi hermoso bebé, Leo, y lloré. No de alegría, aunque también la sentí. Lloré porque sabía lo que iba a pasar. Los había oído planearlo. Simplemente no sabía cuándo. 2 horas después, obtuve mi respuesta. Estaba en mi cama de hospital, exhausta, intentando amamantar a Leo por primera vez. Me dolía todo el cuerpo. Me pusieron puntos. Mis pechos y estaba tan cansada que apenas podía mantener los ojos abiertos. Fue entonces cuando la puerta de mi habitación del hospital se abrió de golpe. Margaret, William, Christopher y Jessica entraron como si fueran los dueños del lugar. Jessica iba vestida como si fuera a una fiesta de cóctel. Vestido de diseñador, maquillaje perfecto, joyas caras, y en su dedo, captando la luz, lucía mi anillo de bodas. La voz de Margaret era como hielo. Necesitamos hablar de tu futuro, o de la falta del mismo. William dejó caer una pila de papeles sobre mi cama de hospital, justo al lado de donde yo sostenía a mi hijo recién nacido, papeles de divorcio. Miré a Christopher, esperando a que dijera algo. Cualquier cosa. Se quedó allí parado, mirando al suelo como un cobarde. ¿Qué es esto? Pregunté con voz temblorosa. Christopher, ¿qué está pasando? Margaret dio un paso al frente, y el veneno en su voz era tan denso que podía saborearlo. Con este embarazo, atrapaste a nuestro hijo. Eres un don nadie, de ninguna parte, que no tiene nada que ofrecer. Te hemos tolerado durante demasiado tiempo, pero esto se acaba ahora. Christopher se merece algo mejor. Él se merece a Jessica. Fue entonces cuando Jessica se acercó, levantando la mano para que pudiera ver mi anillo en su dedo. Me lo dio la semana pasada, dijo con una sonrisa burlona. Llevamos meses juntos, Valentina. ¿De verdad creías que te quería? Sacó su teléfono y me enseñó fotos.
Ella y Christopher en restaurantes románticos durante escapadas de fin de semana, besándose en su coche. Mi mundo se tambaleó sobre su eje. La voz de William rompió mi estado de shock. Firma los papeles. Te daremos $50,000. Toma el dinero y desaparece. Abracé a Leo con más fuerza contra mi pecho, con las manos temblando. Y mi hijo, susurré. La sonrisa de Margaret era cruel. El bebé se queda. Es un miembro de nuestra familia. Usted no es. Extendió la mano hacia Leo, intentando arrebatármelo de los brazos. Lo abracé con más fuerza y empezó a llorar. No, dije. No puedes llevarte a mi bebé. William pulsó el botón de llamada y la seguridad del hospital llegó en menos de un minuto. Esta mujer está causando disturbios, les dijo Margaret, con una calma pasmosa. Jessica se rió. Se rieron al verme, devastada, luchando por aferrarme a mi hijo. Finalmente, Christopher habló. Su voz era débil, patética. Solo fírmalo, Valentina. Hagámoslo fácil para todos. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. El dolor, la humillación, los meses de tortura. Todo se cristalizó en pura rabia fría. Miré a mi hijo llorando en mis brazos. Observé a esos monstruos que rodeaban mi cama de hospital. Y tomé mi decisión. ¿Quieres que firme? Dije, con la voz repentinamente firme. Bien, pero primero déjame hacer una llamada. Cogí el teléfono y marqué a Carlos, mi asistente. ¿Cuándo? Respondió, puse el altavoz. Mi voz cambió por completo, pasando de ser la mujer débil y destrozada a la que creían haber destruido, a la directora ejecutiva que realmente era. Carlos, soy yo. La adquisición de la empresa Williams se concretó el lunes por la mañana. Hubo una pausa. Sí, señora Rodríguez, la oferta de $340 millones. Miré directamente a William. No, redúcelo a 50 millones. Tómalo o déjalo. Tienen 24 horas. Colgué. La confusión en sus rostros habría sido graciosa si no hubiera estado tan enfadado. ¿De qué estás hablando? Margaret exigió. Sonreí por primera vez en horas. Permítanme presentarme como corresponde. Soy Valentina Rodríguez, fundadora y directora ejecutiva de TechVista Corporation. Mi patrimonio neto es de $3.700 millones. William, tu empresa lleva 2 años fracasando. Estás ahogado en deudas. $200 millones, para ser exactos. Mi empresa era su única esperanza de ser adquirida y usted la desperdició. Observé cómo la comprensión se reflejaba en sus rostros. Fue hermoso. Ese modesto apartamento en el que vivía. Soy dueño de todo el edificio. Tiene un valor de $45 millones. Mi viejo coche. Tengo una colección valorada en 8 millones. Y en aquel evento benéfico donde conocí a Christopher, yo fui el donante anónimo que aportó $5 millones. No es un simple servidor, ni un don nadie, es el director ejecutivo tecnológico menor de 30 años más poderoso del país. El rostro de William palideció. Margaret tropezó hacia atrás, pero yo no había terminado. Me giré hacia Jessica y mi sonrisa se volvió más fría. Ese anillo del que estás tan orgulloso, es falso. Reemplacé la original hace meses cuando noté que faltaba. El anillo en sí, un diamante de 3,5 quilates valorado en $85,000, está en mi caja fuerte de casa. Saqué mi teléfono y les mostré las grabaciones de seguridad. Jessica se colaba en nuestro dormitorio, se probaba mis joyas y sacaba fotos para las redes sociales. Tengo 6 meses de grabaciones, dije, incluyendo las encantadoras grabaciones de ti y Margaret planeando cómo deshacernos de mí. ¿Debería jugarlos? Una vez que firme esos papeles, Christopher será tuyo. El bebé la olvidará. ¿Recuerdas haber dicho eso? El rostro de Jessica palideció. Parecía que iba a vomitar. A continuación, me dirigí a Christopher. ¿Quieres el divorcio? Otorgada. ¿Recuerdas ese acuerdo prenupcial que no te molestaste en leer porque estabas demasiado enamorado /diagonala?
Saqué un documento de mi bolsa del hospital que había preparado para este momento. Cláusula de infidelidad. No recibes nada. Tengo 6 meses de pruebas recopiladas por investigadores privados. Fotos, registros de hotel, extractos de tarjetas de crédito. Usted renunció a cualquier derecho sobre mis bienes, mis propiedades o mis ingresos. La boca de Christopher se abría y se cerraba como la de un pez. ¿Me espiaste?, tartamudeó. No, dije fríamente. Me protegí de un hombre que nunca mereció mi confianza. Entonces me volví hacia Margaret y William. Y este era el momento que había estado esperando. ¿Su empresa? Lo compro por $50 millones. Eso supone un 85% menos que el valor de mercado. Tienes una deuda de 200 millones. Mi oferta apenas cubre una cuarta parte. William intentó fanfarronear. No puedes hacer esto. Esa empresa ha estado en nuestra familia durante 3 generaciones. Me encogí de hombros. Deberías haber pensado en eso antes de llamarme incubadora. Si rechazas mi oferta, te declararás en bancarrota en un plazo de 90 días. Ya me he puesto en contacto con sus acreedores y los he organizado. Todos y cada uno de ellos. Margaret probó un enfoque diferente, fingiendo lágrimas como si fueran un disfraz. Por favor, Valentina, podemos solucionarlo. Podemos ser una familia. Para usted mi nombre es la señora Rodríguez, interrumpí. Y no podemos. Pulsé el botón de llamada y, esta vez, llegó mi equipo de seguridad personal. 6 profesionales que tenía de guardia. Por favor, acompáñenlos fuera de mi habitación del hospital. Ya no son bienvenidos en mi vida. William intentó amenazarme. Te demandaré por todo. Me reí de verdad. Pruébalo. Tengo 47 abogados contratados. ¿Cuántos tienes? Oh, espera. Ahora mismo no te puedes permitir ninguno, ¿verdad? Mientras los de seguridad los conducían hacia la puerta, Margaret hizo un último intento desesperado por arrebatarme a Leo de los brazos, pero mi seguridad se interpuso inmediatamente entre nosotros. Si tocas a mi hijo, te haré arrestar por agresión, dije con calma. Y Margarita. Ya me he puesto en contacto con todas las organizaciones sociales, juntas benéficas y clubes de campo a los que perteneces. Les envié las grabaciones de tu crueldad. Para mañana por la mañana, estarás vetado de todos los eventos en esta ciudad. Tu reputación está acabada. Miré a Jessica, que ahora estaba llorando. Esta vez sí que lloré de verdad. Su contrato de modelo queda rescindido a partir de ahora por violación de la cláusula moral. Soy propietario del 40% de su agencia. Ya terminaste. Luego, a Christopher, tu fondo fiduciario. Está garantizado con un préstamo de mi empresa. Lo digo yo. Tienes 30 días para devolver $2 millones. Buena suerte. Y finalmente, volvemos con Margaret y William. Leo tiene la custodia completa. Firmaste unos papeles diciendo que no me querías. Excelente prueba para el tribunal. Jamás volverás a ver a ese niño. El personal de seguridad los escoltó fuera del edificio. Jessica gritaba. Margarita estaba llorando. William amenazaba con demandas que no podía costear. Y Christopher se quedó allí paralizado, dándose cuenta de que lo había perdido todo. La puerta se cerró y solo quedamos Leo y yo. Miré a mi hijo, que ahora dormía plácidamente, completamente ajeno a la guerra que acababa de librarse por él. Está bien, cariño, susurré. Mamá te cuida. Y mamá también tiene todo lo demás. La semana siguiente, la noticia se extendió por todas partes. Un multimillonario tecnológico revela su identidad secreta después de que la traición familiar apareciera en todos los medios de comunicación, en todas las plataformas de redes sociales y en todos los programas de entrevistas. La simpatía del público estaba completamente de mi lado. Según los informes, el teléfono de Christopher tenía más de 800 llamadas perdidas de sus padres. Las redes sociales de Jessica fueron destruidas. Miles de comentarios la llamaban rompehogares, cazafortunas, todo lo que me habían dicho a mí. Margaret y William tenían fotógrafos acampados frente a su casa, que de todos modos pronto tendrían que vender. Cuando salí del hospital 3 días después,
no volví a casa de Christopher. Me dirigí a mi verdadero hogar, un ático de 8.000 pies cuadrados en el último piso del edificio más exclusivo de la ciudad. Ventanas de techo estilo Florida con vistas panorámicas del horizonte, una habitación infantil que había diseñado meses atrás, llena de todo lo que Leo pudiera necesitar. Sofía se mudó conmigo para ayudarme a adaptarme a la maternidad, y mi hogar se llenó de amor, apoyo y paz por primera vez en un año. Las consecuencias se desarrollaron exactamente como lo había planeado. La empresa Williams se vendió por $50 millones. Tras pagar las deudas, les quedaron $3 millones de una empresa que llegó a valer 340 millones. Tuvieron que vender su mansión y mudarse a un pequeño apartamento. El exilio social de Margarita era total. Su club de campo le revocó la membresía. Sus amigos no le devolvían las llamadas. Tenía que comprar en tiendas normales, conducir un coche normal, vivir una vida normal. La mujer que se había burlado de mí por ser pobre ahora vivía la vida que antes había despreciado. La carrera de modelo de Jessica se vino abajo de la noche a la mañana. Su agencia la despidió. Las marcas rescindieron sus contratos. Sus seguidores en las redes sociales se volvieron contra ella con saña. Alguien la fotografió trabajando en una tienda departamental y la imagen se hizo viral. El anillo del que estaba tan orgullosa. Intentó venderlo, pero descubrió que era circonita cúbica con un valor de $40. La humillación casi la quebró. Pero Christopher fue quien peor lo pasó de todos. Al reclamar su fondo fiduciario y no tener forma de pagar, lo perdió todo. Su lujoso apartamento, su coche, su estilo de vida, todo desaparecido. Tuvo que regresar a vivir con sus padres en su pequeño apartamento. Los tres hacinados en un piso de 2 habitaciones, viviendo de los ahorros de William, viendo cómo se esfumaban mes a mes. Los amigos de Christopher lo abandonaron. Ninguna empresa lo contrataría. ¿Quién quiere contratar al hombre que traicionó a un multimillonario? Se convirtió en un ejemplo de lo que no se debe hacer, en el blanco de las bromas, en un perdedor. 3 meses después del nacimiento de Leo, Christopher comenzó a aparecer frente a mi edificio de oficinas. Los de seguridad le impedían el paso, pero él seguía regresando. Un día, me marchaba con Leo en su carrito, rodeada de mi equipo de seguridad, cuando Christopher logró entrar y acercarse lo suficiente para hablar. «Valentina, por favor», suplicó. «Podemos hablar. Ese es mi hijo. Tengo derechos». Me detuve y lo miré. ¿En realidad? Lo miró. Había perdido peso. Su ropa cara había sido sustituida por ropa barata. Parecía destrozado. «Renunciaste a tus derechos», dije con calma. «¿Recuerdas?» «Cometí un error», gritó desesperado. «Fue idea de mi madre. Te amo. Por favor». No sentí nada. Ni ira, ni tristeza, nada. Tenías una reina y la trataste como a una mendiga. Yo dije, tenías una familia y elegiste una amante. Lo tenías todo y lo cambiaste por nada. No me contacte de nuevo, o mis abogados se asegurarán de que lo lamente aún más de lo que ya lo lamenta. Me alejé sin mirar atrás. Detrás de mí, lo oí desplomarse, sollozando en la acera. Los paparazzi lo fotografiaron. El titular del día siguiente fue: «Hombre caído en desgracia suplica clemencia a su exesposa multimillonaria». No leí el artículo. Ya no merecía la pena dedicarle mi tiempo. 6 meses después de que todo se derrumbara, aparecí en la portada de Forbes, Time y Business Weekly. Las acciones de Techvista subieron un 45%. El bebé Leo estaba sano, feliz y se desarrollaba estupendamente. Lo rodeé de amor. Sofía, Carlos, mis verdaderos amigos que habían estado ahí desde el principio. Creé una fundación llamada para mujeres a las que les dijeron que no eran suficientes. Ayudamos a las víctimas de violencia doméstica a escapar, financiamos sus batallas legales, les proporcionamos vivienda y formación laboral. Me convertí en una inspiración para millones de mujeres que habían sido hechas sentir pequeñas.
Un año después del nacimiento de Leo, organicé la mayor gala benéfica del año. Cada entrada costaba $10,000 y asistió toda la élite de la ciudad. Margaret y William lo vieron en las noticias desde su pequeño apartamento, sin poder costear ni siquiera el aparcamiento del local. Jessica lo vio en las redes sociales, recordando cuando solía asistir a estos eventos. Christopher me vio en la alfombra roja, deslumbrante con un vestido rojo, segura de mí misma, poderosa, feliz. Tenía a Leo en brazos, que ahora tiene 1 año, y me reía mirando a las cámaras. Y no estaba sola. Había empezado a salir con alguien nuevo, alguien que me conocía antes de que revelara mi riqueza, alguien amable y sincero que me quería por quien era. En la gala, pronuncié un discurso. Algunas personas intentaron quebrarme cuando era más vulnerable, dije ante la multitud de cientos de personas. Pensaban que era débil por ser amable. Pensaban que no valía nada por ser humilde. Se equivocaban en todo. Esta noche, hemos recaudado $12 millones para mujeres que se encuentran donde yo estuve. Para demostrarles que su valía no la determinan quienes no la ven. Su valor no disminuye porque alguien sea incapaz de reconocerlo. La ovación duró 5 minutos. Tenía lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de triunfo, no de dolor. Esa noche, pensé en Margaret, William, Jessica y Christopher, cada uno con su vida rota. Querían estatus. Yo lo tenía. Querían riqueza. Yo la controlaba. Querían respeto. El mundo me lo dio a mí mientras se lo arrebataba a ellos. Todo lo que intentaron quitarme se multiplicó en mis manos. Todo lo que tuvieron se desmoronó. Y lo más hermoso es que no tuve que destruirlos. Se destruyeron a sí mismos en el momento en que me subestimaron. Esa es mi historia. Querían que desapareciera, pero en vez de eso, me elevé por encima de todos. Jamás podrían alcanzarme. Querían quitarme a mi hijo, pero en cambio le di una vida llena de más amor y oportunidades de las que ellos jamás podrían ofrecerle. Querían mi silencio, pero en cambio usé mi voz para ayudar a miles de mujeres a encontrar su propia fuerza. Esto es lo que aprendí. La venganza no siempre es ruidosa. A veces es simplemente vivir tan bien que tus enemigos no pueden apartar la mirada de tu éxito. Es ser tan feliz que su crueldad se vuelve irrelevante. Es convertir tu dolor en poder y tus luchas en propósito. Nunca permitas que nadie te haga sentir pequeña cuando naciste para ser extraordinaria. Tu valor existe, lo vean o no los demás. Y a veces lo más poderoso que puedes hacer es simplemente negarte a rendirte cuando intentan mantenerte en el suelo. Si esta historia te conmovió, dale al botón de me gusta ahora mismo. Suscríbete y activa las notificaciones porque comparto historias reales de personas que se negaron a dejar que la crueldad ganara. Comenta abajo. Soy suficiente. Construyamos una comunidad de personas que conozcan su valor. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que es más fuerte de lo que cree. Envíalo. Saben que pueden superar cualquier obstáculo. Soy Valentina y recuerden, la mejor venganza es convertirse en todo aquello que les dijeron que no podían ser. Nos vemos en el próximo video.